Edgar Allan Poe, 1809-1849, estadounidense, creador de relatos góticos y de terror. Poe es un coloso de la historia de la literatura. Su vida, marcada por el abuso del alcohol, la pobreza, la inestabilidad y la depresión, fue tan extravagante como su muerte. Me volví loco con largos intervalos de horrible cordura. Edgar Allan Poe. Escritor, poeta, periodista y crítico, Edgar Allan Poe es conocido por sus cuentos de terror, como creador de la novela detectivesca y renovador de la novela gótica. Sus padres eran ambos actores empobrecidos de Boston y tras la muerte de su madre, cuando él tenía 2 años, fue adoptado por la familia Allan de Virginia. Más tarde, añadió Allan a su nombre. En 1815, la familia se mudó a Gran Bretaña, donde permaneció durante 5 años, tiempo durante el cual Poe estudió en un internado de Londres. Una amarga experiencia en que se basó la caída de la casa Usher. En 1826, Poe fue a la Universidad de Virginia para estudiar idiomas, pero pronto acumuló grandes deudas de juego y bebida. A finales de año, con los fondos agotados, abandonó los estudios y se alistó en el ejército estadounidense, en el que ascendió rápidamente a sargento mayor. Poe se enroló en la Academia Militar de West Point. Pronto quiso abandonarla y en 1831 tramó su propia expulsión, contraviniendo las normas. Tamerlán y otros poemas, un breve poemario de poesía romántica inspirada por Byron, pasó desapercibido cuando fue publicado en 1827. El joven escritor no alcanzó cierto éxito hasta 1833, en que recibió un premio literario por Manuscrito encontrado en una botella, un cuento de terror ambientado a bordo de un barco. Poe se mudó de nuevo a Virginia en 1834, donde se casó con su prima Virginia Clem. Incapaz de ganarse la vida escribiendo ficción, trabajó como redactor y crítico en diversas revistas, en las que aparecieron muchos de sus relatos por primera vez, entre ellos La caída de la casa Usher en 1839, en que el descenso a la locura del protagonista es un reflejo de su ruinosa casa. Le siguieron Los crímenes de la calle Morgue en 1841, considerado el primer cuento detectivesco, y El gato negro en 1843, una historia de deterioro mental. En 1845 dio un gran paso adelante con la publicación del poema El Cuervo, que le dio fama pero no dinero. Los cuentos de Poe se publicaron por entregas, género adecuado a su estilo. Estas solían ser cortas y anticipaban intrigas para atraer a los lectores a sus cuentos de horror gótico y suspenso. Su mayor habilidad residía en la capacidad que mostraba para crear estados de ánimo, a menudo claustrofóbicos y de una tensión creciente, como se manifiesta de manera clara, por ejemplo, en La caída de la casa Usher o El barril de Amontillado, en 1846. La vida de Poe llegó a su fin en octubre de 1849,
2 días después de ser encontrado con gran angustia en una calle de Boston con ropas que no eran suyas. Se desconoce la causa de la muerte y se especula sobre una amplia variedad de motivos: droga, alcohol, ataque cardíaco, sífilis o por infección de un murciélago vampiro rabioso. Solo 7 personas asistieron al funeral. Lo cierto es que Poe tenía la capacidad de transmitir la oscura angustia interna de una mente desquiciada. Su obra surge de la psique atormentada de un escritor que se encuentra en la frontera entre la locura y el genio. El legado de Edgar Allan Poe. En una carrera que duró apenas una década, Poe transformó el panorama literario. Su extraño genio inspiró a numerosos escritores británicos y estadounidenses. Su detective francés ultrarracional, Auguste Dupin, que apareció por primera vez en Los crímenes de la calle Morgue, fue el precursor del famoso detective de Conan Doyle, Sherlock Holmes. Destacados escritores franceses de finales del siglo XIX como Charles Baudelaire, Rimbaud o Mallarmé son deudores de las obras de Poe, al igual que los simbolistas y los surrealistas. Sus escritos también han influido en la cultura popular, música, televisión y cine, en particular las adaptaciones de los años 1960, y sigue inspirando géneros tales como la ciencia ficción y la literatura fantástica. En los últimos 50 años, su trabajo ha tenido una particular resonancia entre los teóricos de la literatura, incluidos estructuralistas y postestructuralistas, así como para aquellos interesados en la relación entre literatura y teoría del psicoanálisis.